Listo, ya la tienen ahorita en sus áreas de Classroom. Va a ser el motor trifásico síncrono. Ahorita ya tienen abierto lo que es la cámara de mi parte. Del lado izquierdo tenemos el esquema, el círculo más grande que tiene otro círculo concéntrico. Es el motor. Son tres terminales, T1, T2, T3. O sea, a mí no me interesa cómo esté conectado por dentro, me interesa lo que va a hacer. El círculo que está dentro del círculo más grande, ese es el rotor. El rotor va a estar alimentado por un circuito de corriente continua, el cual se le denomina excitatriz. Esa excitatriz es una fuente de corriente continua, la cual está constituida por un reóstato, un interruptor y un medidor para estar monitoreando el valor de la corriente. No me interesa tanto el valor de la tensión, porque la fuente llamada excitatriz está en proporción a las características eléctricas y magnéticas del inducido. Ahora, este pequeño motor que ahorita vamos a ver tiene una particularidad. No puede arrancar, no puede arrancar con el famoso rotor encendido, es decir, yo no lo puedo conectar si tengo el rotor conectado. Permítanme tantito, voy a dejar de compartir. ¿Por qué? Porque resulta ser que tiene un pequeño problema en cuanto a lo que es la factibilidad de que pueda trabajar, ya que estamos produciendo un alto campo magnético. ¿En dónde? En el rotor. ¿Y ese campo magnético qué va a hacer? Va a frenar el funcionamiento. Es decir, si yo conecto esto aquí y hago que funcione primero este circuito antes que este circuito, este campo magnético va a ser tan poderoso que va a evitar que el campo magnético interaccione con él. Este es un campo magnético continuo. Es un campo magnético muy poderoso en comparación del campo magnético que produce el estator. Entonces, ¿qué puede producirse? Simplemente esto no puede. Y ahorita lo vamos a hacer. Van a ver que por accidente, vamos a llamarlo así, yo voy a cerrar primero este interruptor y luego voy a energizar. Van a ver que el motor no gira. Si yo lo hago en la parte real, o sea, en vivo, se quema. Lógicamente aquí, bueno, no hay tanto problema, pero sí se puede llegar a quemar cuando yo lo estoy trabajando en presencial. Entonces tengan mucho cuidado. Primero conecto el estator y luego el rotor. Eso debe de quedar como una especie de garantía de buen servicio. Ahora, otra. El motor, este tipo de motor de síncrono, se dice que no tiene par propio. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que el motor arranca como un motor asíncrono, así como el jaula de ardilla trifásico que vimos en la práctica 3. Exactamente funciona al momento del arranque. Ya que arrancó, ya que está esto girando, ya que adquirió una velocidad de tantas RPM, en ese momento es cuando yo cierro el interruptor. Cuando yo cierro el interruptor, dentro del motor se va a desarrollar un efecto. Eléctricamente consume corriente, lo detecta el ampéretro, pero mecánicamente se produce otro efecto, que es el que quiero que observen cuando se produce. ¿En qué momento se produce? Ah, pues voy a medir dos velocidades. Una cuando yo conecto el motor en su estator y otra cuando yo conecto esta parte, lo que es propiamente el rotor. Van a observar qué le pasa al rotor, qué le sucede en cuanto a su velocidad. Permanece constante, cambia, adquiere un valor X, Y o Z. Es lo que ahorita vamos a anotar, pero después de ver lo que tenemos que hacer. El método es el que vimos hace 15 días, es el método de los dos wattmetros. Los dos wattmetros, uno está en una línea, el otro está en otra línea. Los rangos de tensión se conectan a la tercera línea, la cual no tiene nada conectado. Ahora, afortunadamente tenemos esta interfaz que nos permite a nosotros medir de forma simultánea tensión, corriente, potencia. Por eso tengo estos dos wattmetros.
El wattmetro 1 y el wattmetro 2. El wattmetro 1 es esta columna, el wattmetro 2 es esta columna. Para tal hecho, tengo que medir aquí la velocidad inicial. Cuando tengo par, cero significa que esté en vacío. Pero ojo, ¿cuándo va a estar en vacío? Cuando esto esté girando y este esté conectado. Si yo no lo conecto, no está en vacío, es decir, no está trabajando como síncrono, sino como asíncrono. ¿Sí me explicó? ¿Alguna duda? ¿No ninguna, seguros? Bien. Ahora, ahora bien, ahorita les voy a volver a compartir la práctica. Esas son las características de este motor. Y ahorita que vayamos terminando la práctica, vamos a ver algo importantísimo, que es cómo la máquina se comporta cuando este circuito está subexcitado, excitado y sobreexcitado. Es decir, son tres experiencias. No las vamos a anotar. Nada más quiero que las vean, que comparen qué está pasando al interior de la máquina. ¿Quién me da ese interior de la máquina? Los aparatos de medición. El monitoreo a través de ciertos medidores me van a ofrecer qué es lo que está pasando al interior de la máquina. ¿Cómo sé que está subexcitada? Cuando esta corriente es mayor que esta. ¿Cuándo sé que está excitada? Cuando esta es igual que esta. O tienden a ser semejantes. ¿Cuándo está sobreexcitada? Cuando esta es mayor que esta. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tenemos esas características de operación, vamos a observar algo en el factor de potencia. Y ese algo en el factor de potencia se puede decir que es el proceso de corrección de factor de potencia con la misma máquina. Pero lógicamente eso va a ser ya cuando estemos operando el motorcito. Bien, les comparto, permítanme tantito, les comparto la, la página. Bien, voy a abrir el programa, perdón, el archivo. Listo. Bien, ustedes ven ya todo esto. Uh-huh. Sí, son todos los aparatos de medidor, no se preocupen, ahorita los tumbamos. No hay problema. Listo. Ahí está. Dentro de la práctica que vamos a trabajar, vamos a ver, fíjense muchachos, este es el objetivo de la práctica. Bueno, lógicamente es a través de la parte virtual, no pasa nada. Vamos a manejar correctamente el motor trifásico síncrono aplicando las características de trabajo que imponen las normas técnicas. ¿Cuáles son esas normas técnicas? Simplemente la NEMA. La NEMA nos establece cierto lineamiento. Es la que deben de integrar aquí. Pero a ver, muchachos, el hecho es de que esto es una guía. Esto no me sirve como trabajo de presentación. O sea, esto nada más es para que ustedes lo pongan y les sirva a ustedes como base. Pero todo lo que deben de trabajar es mucho más grande. O sea, no es más extenso. Porque si nos vamos a nada más a esto, pues, ¿para qué me lo entregan? Pues yo ya lo tengo. ¿Sí me explicó? O sea, esto es parte de la guía. ¿Sí? O sea, es parte de su reporte. Uh-huh. Su bibliografía puede ser de forma virtual, de hecho pueden consultar libros y está bien, no hay ningún problema. Perfecto. El gabinete, perdón, el equipo empleado, pues es el laboratorio virtual, uh-huh, con sus características aquí de operación. Ahora, continúo. Vamos a hacer el desarrollo. Paso número 1. Captura de forma escrita los datos de placa del motor a estudiar. Bien. Voy a abrirles la práctica por medio de
el simulador y ya están viendo ustedes los tres módulos que vamos a emplear como parte mecánica, que son estos tres. La fuente, el motor alternador sincrónico y el motor de impulsión dinamómetro. En el extremo derecho es el dinamómetro, así les habíamos dicho que íbamos a trabajarlo con el dinamómetro. El de en medio es el motor sincrónico. Aquí tenemos dos datos de placa. Voy a bajar un poquito más. El del lado izquierdo y el del lado derecho. Lógicamente ahorita estamos como motor. Esos son mis datos de placa. ¿Cuáles son mis datos de placa? Pues simplemente aquí denle una captura de pantalla. Y de hecho aquí vienen mis datos de placa, tanto de, de las bobinas que están operando, como cuando trabaja como motor. En motor consume 175 watts máximo, me produce 1800 RPM, se conecta a 208 volts de tensión de línea y me entrega consume 0.8 amperes. Es trifásico a 60 Hz, es una máquina de 4 polos. Esta característica de alternador no tiene caso que la copie, porque estamos trabajando exclusivamente ahorita como motor. Ahora, aquí es donde empezamos a tener ciertas limitantes. Esto, chicos, esta limitante, esta. El interruptor siempre debe estar viendo hacia el cero. Este es el interruptor que yo les comentaba que no puede estar cerrado al momento de conectarlo, ¿sí? Siempre debe de estar abierto. Ahora, me voy al lado del electrodinamómetro. El electrodinamómetro siempre debe estar viendo hacia la palabra DIN, que es dinamómetro. Y aquí siempre vamos a tener estos dos elementos conectados. Ustedes saben mucho de computación, ¿en qué sentido? Saben lo que es una memoria RAM, saben lo que es una memoria, una memoria flash, saben lo que es discos duros, saben lo que es una HDD, saben lo que es un SDD. Saben también que ciertos elementos se conectan a 12 volts, otros a 5 volts, otros a 3,3 volts. Dependiendo de la lógica se utilizan esos valores bajos y comúnmente los 12 volts es para lo que es potencia. ¿Qué es potencia? Motores. Motorcitos esos pequeñitos que son los que abren las bahías, son los que hacen que se muevan ciertos elementos que tienen comúnmente movimiento circular. Para eso sirve esos valores. Por ejemplo, los ventiladores trabajan comúnmente a 12 volts. Las computadoras todas tienen varios rangos de tensión. Entonces, cuando yo estoy utilizando valores, en este caso específicamente a 24 volts, se dice que son de lógica digital o lógica de control. Cuando yo estoy utilizando los 120 volts, 150 volts, 240 volts, 220 volts, estoy utilizando sistemas de potencia. O sistema de fuerza, como quieran. Así se le conoce. Entonces, cuando yo esté manejando lo que es instrumentación, se trabaja con valores de 24 volts en corriente directa o corriente continua. Cuando estoy utilizando sistemas de fuerza o de potencia, estoy utilizando 120 volts, 220 volts, 440 volts, 240 volts, 480 volts en corriente alterna. Esa es la gran diferencia. Ahora, este interruptor, el del visualizador, yo comúnmente lo puedo tener en velocidad hacia abajo o hacia arriba en par. Al inicio de la práctica lo debo de tener en velocidad. ¿Por qué? Porque es el que me va a detectar ciertos efectos que necesito medir. ¿Se acuerdan que al principio les dije que deberíamos de tomar dos valores de velocidad contra uno de corriente de excitación? Es en este interruptor, al inicio de la práctica, el cual lo vamos a ocupar precisamente para detectar esos valores que vamos a determinar. Ahora bien, me voy a ir a la práctica otra vez, pero permítanme tantito. Permítanme. Bien, les comparto esta pestaña o esta pantalla. Seguiremos con la práctica. Coloque, acople y conecte, ya están. Agrega el módulo de adquisición de datos y conecte a una fuente de tensión de 24 volts. Tanto la interfaz como el dinamómetro
La parte de control se tiene que conectar a 24 volts. Control o instrumentación. No es lo mismo, pero se manejan con el mismo valor. Bien, ya está conectado. Siguiente. Ahora vamos ya propiamente con el motor. Conecta el motor trifásico en conexión estrella, manteniendo el interruptor del inducido en la posición abierto. Sé que les estaba comentando, de hecho tenemos que ajustarlo hacia abajo. Ahorita que lo conectamos, me voy al motor, les comparto esta pestaña. Recuerden, de acuerdo a lo que hicieron la semana del 8 y 9 de septiembre, se posicionaban sobre el borne, le daban clic, aparecía clic, clic y salía el cable y yo lo llevaba al siguiente conector, le reducía la elongación, de 6 lo subía aquí y lo mandaba para acá, ¿sí? Listo, ahí está en estrella. ¿Por qué en estrella? Porque la conexión a estrella es V de fase, que es cada bobina por raíz de 3. 120 por raíz de 3 son 208, 210 volts. Entonces esa es la tensión que quien me proporciona. Vean la fuente, la tensión de la fuente, ¿sí? Es la que me proporciona esa tensión. Muy bien, ahora, verifico que este esté abierto. Está abierto, tal cual, ¿sí? Bien, ahora me voy otra vez a la práctica, a la guía de práctica. Empleando los bornes que se encuentran en la interfaz de adquisición de datos, conecte específicamente los bornes que corresponden al ampéretro, o sea, los que van en serie, o sea, los de corriente, verificando que queden conectados en serie a la carga, en este caso, el motor trifásico. Bien, pues los vamos a conectar. Lógicamente, le voy a dar suma fuera, ¿para qué? Para que se reduzca el espacio y nos permita ver qué estamos haciendo. Comúnmente cuando estamos haciendo conexiones de este tipo con el método de los 2 wattmetros, se emplea mucho lo que son los ampérmetros de gancho. Son ampérmetros que no tienen la necesidad de cortarse o intercalarse entre lo que es la línea de alimentación y la carga que estoy utilizando. Son simples máquinas que utilizan inducción electromagnética para poder medir. Bien, cambio el color del conductor. ¿Por qué? Porque si me voy a lo que hemos estado analizando, que son los colores rojos para la fase 1, color azul para la fase 3, y para la fase 2 vamos a cambiar por un color blanco, y ahorita lo van a ver por qué. De la 1 va al de corriente. Recuerden, esta es la sección de corriente, observen ahí dice, entrada de corriente, ¿sí? De aquí sale a la carga, ahí está ya los de corriente. Pero de una fase falta la otra. Cambio el color de conductor, me voy ahora al azul, porque es la fase 3 la que voy a conectar ahorita. Fase 3, hago lo mismo, mando aquí perdón, voy a quitar esto. Voy a abrir este cable precisamente para que no me estorbe al momento de hacer la conexión. Listo. Me pongo en 3, le doy clic, aparece el cable y lo llevo a la entrada de corriente. Listo, ahí está. Y su salida, que es el rojo, va ¿a dónde? A la terminal 3. Exactamente igual que como lo tengo en el diagrama, en el esquema que tengo del lado izquierdo. Bien, ahí está. Ahora, puedo elongar esto acá. Ahí está, ahí lo puedo dejar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me falta? Me vuelvo a posicionar en la práctica. Fíjense, muchachos. Esto es lo que acabo de hacer ahorita. Me falta la fase número 3 para poder conectar el motor. Perfecto. Me voy al motor. Observen. Me falta la página, perdón, la fase 3, la fase 2. Me posiciono en un color blanco. Del 2 al 3. Listo, ahí está. Ya tengo mis 3 fases conectadas. Sí, pero me falta conectar los rangos de tensión, o sea, de los voltmetros de la interfaz. Por lo tanto, ¿qué necesito? Pues hacer las conexiones ahora en paralelo. Me posiciono otra vez en la práctica. Esto que hice es el de serie. Me posiciono un poquito más abajo. Ahora vamos al de paralelo. ¿Sí? Observen.
Voy a reducir un poquito esto, pero poquito nada más. Ahí está, para que lo aprecien mejor. Listo. Fíjense, estos dos cables, bueno, estas dos líneas, se posicionan en el voltmetro 1 y estas dos en el voltmetro 2. El voltmetro 2 es el que está hasta abajo, ¿sí? El voltmetro 1 es el que está hasta arriba. Recuerden, el de en medio no existe, no está operativo, por lo tanto, no le debo de hacer caso. ¿Sí me explicó? Bien, entonces, estos dos van a fase 1, 2 y estos dos van a fase 3 y 2. Por lo tanto, procedo, me voy al simulador y procedo a hacer esa conexión. Tengo el conductor en color blanco, bueno, pues precisamente me posiciono en el conductor color blanco y lo mando acá. A la entrada del voltmetro 1 y a la entrada del voltmetro 2 y los posiciono exactamente en el mismo punto. Porque recuerden, los voltmetros necesitan fase 1, fase 2, el voltmetro 1 y el voltmetro 2, fase 3, fase 2. Esa es la clave del medidor, perdón, de la medición de la potencia trifásica por medio de 2 wattmetros. Entonces, ¿qué me falta? Pues nada más me faltan las fases, la azul y la roja. Empezamos con la roja. Listo. Me posiciono en la entrada del voltmetro. Me posiciono en la entrada del voltmetro y lo llevo aquí. Listo, ahí está una línea de tensión. Me posiciono en el color azul. Cambio. Me posiciono en la entrada del segundo voltmetro y lo llevo aquí. Listo, ahí está. Ya tengo mis 2 voltmetros. Ahora bien, no se aprecia muy bien, pero voy a tratar de hacer lo más posible que se pueda para que esto se pueda observar. Estas entradas analógicas se refieren a par y velocidad. De hecho, aquí está la T de par y N de velocidad. Y aquí tienen su terminal común, esta blanquita. Estas dos terminales, de forma ordenada, se van a conectar a las dos salidas, una de par y otra de velocidad. ¿Estos para qué me sirven? Para mandar la señal digital que se genere en dónde? En el dinamómetro. Y esta terminal común, pues, nos va a permitir hacer a través de estos dos una señal digital positiva, negativa, otra señal digital positiva, negativa, la cual voy a estar monitoreando constantemente. ¿A través de quién? De mi serie de medidores que tengo, que son con los cuales yo voy a trabajar aquí. Ahora, eso es parte de la práctica. De hecho, me posiciono más abajo y observen, aquí está el paso número 7. Paso número 7, aquí está. Voy a bajar un poquito el zoom, listo. Estos tres se conectan, dos en las salidas de velocidad y de par, y el tercero va ¿a dónde? A lo que es el borne común, que es la señal negativa. Bien, ahora conectamos la entrada del motor síncrono a una alimentación de corriente continua, es decir, donde tengo el interruptor y aquí tengo una variación, un variador, aquí tengo las dos terminales, la 7 y la 8. Aquí les voy a aplicar corriente continua a través de estos dos. El 8, que es positivo, se va directo a este borne y el negativo va a ser a través de quién? Del medidor ampérmetro, que es un multímetro a final de cuentas. Lo voy a meter. ¿Para qué? Para monitorear. Me voy al laboratorio virtual, bajo el medidor, pues el amarillo,
No pasa nada si le pongo un amperímetro amarillo. Y listo. Aquí lo colocamos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a mantener con el mismo color azul. Dije que el azul va negativo. El negativo entra al común del multímetro. Listo. Ahí está. Y su salida va al negativo. ¿De quién? Del rotor. Ahora el positivo va a ir a dónde? A la entrada positiva del rotor. Listo, ya está. Ahora voy a encender todos los medidores. Como voltmetro, no, ese no me sirve. Me sirve como ampérmetro. Listo, ahí está. Bien, dejo de compartir. No es cierto. Ya tengo la conexión. Ahí está. Que sí es virtual y todo lo que guste que me manden. Si lo van anotando, lo van haciendo en sus cuadernos, en sus computadoras o bien en sus tablets o teléfonos. Cuando nos enfrentemos a lo real, fácilmente lo van a poder seguir. No hay problema. Bien, observen cómo queda. Voy a quitar el cable este, voy a quitar este cable también, listo. El positivo al positivo, ahí está. El negativo al negativo, pero a través de quién? Del medidor. Ahí está. Y lo elongo. Este cable pues, lo boto. Y el negativo de aquí, acá, listo. Y lo vuelvo a elongar o a cortar su elongación. Bien, ahí está. Ahora podemos echarlo a andar. Pero antes de, me voy a ir aquí a la práctica. Bien, acabo de conectar esto. Ya que hicimos toda esta situación de las conexiones, podemos ya energizar el módulo de alimentación eléctrica. Ahí está indicado. Energiza el módulo por medio del interruptor color blanco, que es uno de palanca. Acciona el interruptor rojo que se encuentra debajo del interruptor general. Encienda los medidores. Selecciona en el electrodinamómetro el valor del par, así como colocar el selector en la posición DIN. Ya está. Ahora, paso 10. Captura la información de la velocidad inicial o de vacío que se desarrolla en el motor. Nótese que la máquina está trabajando como motor asíncrono. ¿Por qué? Porque esta parte no está conectada. O sea, no es cerrado el interruptor. No lo puedo hacer hasta que el motor ya trabaje. En ese instante es cuando sí puedo subir el interruptor. En ese instante cierre el interruptor del rotor del motor. Anote los datos que se solicitan en la tabla siguiente. Es decir, voy a tener una velocidad sin excitación. Entiendas excitación, lo que es corriente continua. Esa es mi velocidad inicial. Después voy a tener otra velocidad cuando yo cierro el interruptor de excitación. Y después voy a medir, cuando se produce la excitación, voy a medir su corriente. Corriente de excitación. ¿En qué lado? En el lado de continua. Eso es lo que voy a hacer. Ya que hayamos hecho eso, ahora sí pues, pasamos a realizar lo que es el paso número 11, que es la toma de datos muy parecido a lo que hicimos la semana antepasada, pero esta velocidad en RPM, esta que tengo aquí, deberá de ser la velocidad con excitación de corriente continua, porque es un motor síncrono. A partir de este momento ya vamos a estar trabajando como motor síncrono. Vamos a medir las dos potencias, que para eso tengo mis dos wattmetros, la corriente y la tensión. Todo esto que tengo aquí que aparece como raíz de 3, FDP, PP, PU, PMEC y MU, rendimiento, eso ustedes lo deben de calcular. ¿Sí? Bien. Pues vamos a empezar a hacerlo. De hecho, ya lo tengo ahí en el pizarrón. Les voy a dejar compartir esta pantalla y les voy a compartir la importante, ¿sí? Que es la del simulador. Permítanme tantito nada más.
Bien. Ahora sí, vamos a empezar con propiamente la práctica. Les comparto otra vez el ABCIM. Compartir. Listo. Voy a abrirles la sección de medidores. ¿Qué es lo que van ustedes a ver? Listo. Ahorita exclusivamente van a ver esta sección de medidores. Ahí está. Fíjense, del lado izquierdo al derecho, la primera columna se refiere al primer medidor. La tercera columna al segundo medidor. El par y la velocidad se refieren a lo que genera el dinamómetro. Y este último medidor, nos va a servir para cuando hagamos la prueba, que se refiere a lo que es la subexcitación, excitación y sobreexcitación. ¿De quién? Del motor síncrono. Ahorita no nos va a servir. ¿Por qué? Porque se van a percatar que es una carga como tal inductiva. Así que en ese sentido, pues no hay ningún problema. Ahora observen. Voy a poner la tablita de la que debemos de llenar, la primera, que son 3 datos: velocidad en vacío o velocidad sin excitación, velocidad con excitación y por último, corriente de excitación. ¿Sí? La primera. Vamos a echarlo a andar. Observen. Quiero que vean el simulador. Listo. Listo. A ver. Echo a andar esto. Hace un momento les dije que el interruptor que ahorita se acaba de activar, bueno, que lo acaban de ver ahí con su señalización, debe estar abajo. Vamos a imaginar que lo hice al revés. Que no me fijé, no me percaté y lo tengo arriba. Observen cuando yo activo lo que es el interruptor de alimentación. Observen. Hay corriente, pero no hay movimiento. Significa que eso está equivocado, no lo puedo hacer. En real, se puede dañar, se puede quemar el motor, y más si lo dejamos mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente apagar esto. Este interruptor no lo puedo desenergizar. ¿Se apaga su micrófono, por favor? Gracias. Bien. Este interruptor yo no lo puedo desenergizar con corriente continua. ¿Por qué? Porque cuando yo desenergizo corriente continua en altos valores, produzco arqueo, se puede dañar. Entonces tengo que a fuerzas apagar la fuente de alimentación y en ese instante con mucho gusto lo abro. Ahora sí, procedo a activarlo. Observen, echo a andar esto y el motor empieza a girar. Miren la velocidad, ¿alcanza cuántas? ...1749 RPM. Perfecto. Esa es mi velocidad de giro. Sin excitación, ese es el primer dato que voy a poner aquí, que es el cuadrito. 1749 RPM. Ahora, cuando yo lo excito, es decir, cuando yo cierro, ahora sí cierro el interruptor, observen qué va a pasar. Voy a quitar o voy a mover el amperímetro hacia arriba para que no nos estorbe. Observen. Cuando yo cierro el interruptor, fíjense qué pasa en este selector. Voy a subirlo. El zoom. Quiero que lo vean. Listo. ¿A cuánto subió la velocidad? A 1800. A 1800 RPM. Y mi corriente de excitación, ahora sí bajo el amperímetro que tengo ahí, que es el que nos mide la excitación, se va a ¿cuánto? A 0.475 con la mínima excitación. Es decir, aquí tenemos la excitación mínima, es decir, yo la puedo mover y va a tener mayor rango de corriente.
Pero a mí me importa que tenga corriente. Entonces mi corriente es de 0.475 amperes. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Si a mí se me ocurriese de realmente decir, bueno, ¿cuál es mi velocidad síncrona? Y si mi velocidad síncrona es igual a la velocidad del rotor, por lo tanto se dice que es un motor síncrono, fácilmente lo puedo calcular. ¿Cómo calculo eso? Ah, pues 120 F sobre P. ¿Eso que me da? La velocidad síncrona. La máquina es de 120, es de 100, perdón, es de 60 Hz y me tiene 4 polos. Por lo tanto, son 1800 RPM. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Por lo tanto, se dice que sí, efectivamente es un motor de tipo síncrono. Pero ¿hasta cuándo se hizo síncrono? Hasta cuando yo le metí corriente de excitación. Se la, les dije que se la puedo quitar, sí, se la puedo quitar, pero si lo hago en real, así en vivo y en directo, a mí se me ocurre quitar de la fuente, se me ocurre quitar la corriente, puedo provocar un arco. Es como si yo quitase un alambre, puedo provocar un arco. Es el riesgo de la corriente continua. La corriente alterna no hay tanto problema, pero sí la corriente continua. Por eso es peligroso hacer pruebas de apertura-cierre sin las condiciones de seguridad y sin las normas de seguridad. Bien, ahora, con este valor yo le voy a aplicar carga al motor, es decir, con estos 1800 RPM. Por lo tanto, voy a empezar a llenar la tabla. Yo voy a empezar a llenarla desde que yo le empiezo a meter valores aquí al electrodinamómetro. Los valores que le voy a meter están indicados en la tabla, en la columna, en la única columna que aparece con datos, que es la de 0, 0.05, ¿qué? Newtonmetro. O sea, ese es el arrastre que le voy a aplicar a la máquina. Como tal, va a desarrollar un montón de efectos y esos son los que nosotros nos van a servir para hacer tanto los cálculos como la curva característica. La curva característica son estos dos. Con estos dos datos que les voy a poner aquí con doble palomita, va a ser con los cuales voy a desarrollar los valores en una curva específica. Pero recuerden, el dt, el par, es mi variable independiente, es decir, la asigno de forma arbitraria. La velocidad del rotor en condiciones normales deberá de variar, pero como es un motor síncrono, se mantendrá como constante. Por lo tanto, esta columna es el eje X y esta columna es el eje Y. ¿Sí me explicó? Acuérdense de eso. Es muy importante que nosotros sepamos hacer curvas características. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten a nosotros comprender cómo opera el motor. Hay veces que el motor tiene una bajada suave, una pendiente suave en valores cuando se empieza a alejar del origen. ¿Qué significa? Que tiene cambios con respecto a la carga. Su velocidad baja. Pero si la velocidad se mantiene constante, pues significa que es una máquina síncrona. Así. ¿Qué pasa si se cae la velocidad? Significa que no es buena la máquina en ese sentido. Pero sí me puede estar dando mucha fuerza de arrastre. Eso es también otro dato que puedo obtener a partir de una curva característica. Son importantes las curvas características, muchachos, porque son las que nos identifican las propiedades de una máquina, específicamente de un motor. Hay de generador, hay de transformadores, hay por ejemplo, de lámparas, hay de pilas, de baterías, etcétera, etcétera. Todo equipo eléctrico puede tener, o de hecho tiene una curva característica. Ustedes las conocieron en las datasheets. Esas datasheets que son hojas de datos, que son las electrónicas. Nosotros observamos que bajo ciertos valores se puede hacer que el diodo, específicamente hablando de él, podemos hacer que el diodo bajo un valor específico se abra o simplemente se ponga en corto. Entonces, a partir de donde se pone en corto hacia atrás, es mi límite para que yo pueda operarlo, o sea, mi zona segura. ¿Qué pasa con un transistor? El transistor también, si tiene ciertas características de operación para permitir conducción o bien para permitir amplificación. ¿Eso de quién depende? Pues de la construcción, de la marca, del tipo, etcétera, etcétera, el tipo de cristal. Esas son las famosas datasheets. Pero esas datasheets son en esencia curvas características de operación. Son muy parecidas
porque se hacen con valores que nosotros tenemos comunes. Esos valores comunes pueden ser corriente, tensión, resistencia, impedancia, conductividad, en este caso par y velocidad. Bien, pues vamos a empezar a darle a lo que es la carga. Voy a subir el zoom. Ahora, les voy a compartir la sección de medidores. Listo, es lo que ustedes ahorita están viendo, el puro medidor. Ya dejaron de ver lo que es la simulación. Por lo tanto, observen, estos voltmetros, todo está apagado. O sea, están activados, pero no tienen señal. Por lo tanto, aquí tenemos dos como triangulitos con una muesca. ¿Esto qué es? ¿Para qué? El del lado izquierdo sirve para una medición en un solo instante. Ahí está mi medición en un solo instante. Sí, pero eso no me dice nada. Tengo que estarlo monitoreando en tiempo real, porque esta medición en un solo instante es cuando el motor, en este puro instante, yo necesito su información. No, pero el motor sigue operando. Y acuérdense que los motores, al momento que están operando, se calientan. Y el calentamiento provoca que cambien sus características de operación. Por lo tanto, tengo que aplicar la siguiente tecla o el siguiente botón, que es una generación continua. Observen cómo empieza a monitorear en tiempo real. De hecho, este es un monitor en tiempo real. Este nada más es en un punto específico de la misión. Por ejemplo, aquí lo quiero frenar. Ahí está. No, aquí yo quiero ver qué está pasando con él en tiempo real. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a utilizar lo que es la medición en tiempo real en una cantidad de tiempo específico, en lo que dura la práctica, porque el otro nada más es para un solo punto de medición, un solo punto específico en el tiempo, ¿no? Yo necesito que sea todo. Observen, vamos a empezar del lado derecho a izquierda. Primer medición, 216.3 volts. 216.3 volts. Corriente de línea, 0.404. Potencias, la 2 es la que está del lado derecho y la 1 es la que está del lado izquierdo. 79.88 79.88 watts y la 1 es de 9.197. 9.197. ¿Cuál es mi velocidad? 1800 RPM. Pues da la casualidad que todas mis velocidades, según la teoría que ya me dijeron cómo se comporta el motor, pues va a ser igual. La tensión también. La tensión no cambia. Y si llega a cambiar, se compensa con los demás valores que van a tender a subir. Pero vamos a mantener el mismo valor de 216.3 volts. Ahora, ustedes no lo van a ver. Yo me voy a posicionar, pues más, sí, para que lo vean. No pasa nada. Observen. Ya estoy dentro de lo que es la simulación. Me paso en el selector del torquímetro o dinamómetro, como quieran. Me paso a par. Y aquí me indica que tengo 0 newton metro. Si quieren, me vuelvo a subir, no pasa nada. Entonces, yo voy a variar mi par de acuerdo a los valores de la primer columna. Ahorita tengo 0 par. Es toda esa línea de datos que acabo de ponerles. Yo sé que a lo mejor ya lo están viendo, lo están visualizando, ¿no? Perfecto. Si gusta copiarlo ahorita, adelante. Lo pueden copiar al final. No hay problema. Le pueden sacar una captura de pantalla, pero después lo capturan. Es decir, los datos los vuelven a poner en su tabla para que continúen con los datos que hay que calcular. Bien, o los valores que hay que calcular. Bien. Voy a bajar el multímetro. Este multímetro se van a percatar que su corriente permanece constante. No va a variar. ¿Por qué? Porque no le está diciendo nada. El chiste es que esa corriente permita al motor alcanzar 1800 RPM. Para eso está esa corriente. Bien, procedo a mover el par.
con esta perilla. A 0. Ahí está, 0.05. Listo. Les voy a compartir los medidores. ¿Cuál es mi par? El par está indicado en este medidor. 0.05. Bueno, 52. Mi velocidad permanece constante. Coincidimos ya con lo de la tabla, lo que está escrito. Este factor de potencia, obsérvenlo. 0.16. Significa que ese es mi coseno del ángulo. O sea que anda sobre 80, como 70, 80 grados de desfasamiento. Tensión y corriente. Mis tensiones permanecen iguales. Ahora mi corriente. 0.419. 0.419. Subió 0.015 de corriente. ¿Sí? Mis potencias. 84.81. 84.81 watts. Y el 1 me subió a 14.55 watts también. Siguiente medición. Me posiciono otra vez en la simulación. De 0.05 me voy, de acuerdo a lo que me indica la tabla, a 0.1. Listo. Les comparto los medidores. Así no lo vamos a estar llevando, ¿eh? Digo, ni modo. El par es de 0.1. Sí, aquí dice 0.104. No son tan exactos, pero bueno. Mis tensiones permanecen casi iguales. Bajó 0.1. Mis corrientes se fue a 0.436. 0.436. Subió 0.017 amperes. Mis potencias 89.85 y mi otra potencia 19.87. Recuerden que la potencia real del circuito va a ser la suma de estas dos, de las dos potencias. ¿Sí? Acuérdese de eso. Siguiente. Me posiciono otra vez sobre la simulación y de ahí me voy a ir a 0.02. Ahí está, listo. Les comparto medidores. Listo. Mi velocidad, mi par, mi velocidad constante de mi par subió, mi tensión permanece constante. Coincidimos con lo que está en la tabla. 1800 y 216.3 permanecen constantes. Mi corriente, 0.473 amperes. Mi potencia, 99.77 en un wattmetro. Y en el otro wattmetro, 25.91. 29, perdón. 29.91 watts. Listo. Siguiente. Otra vez me posiciono en la simulación y nos vamos a 0.3. Listo. Comparto medidores. Listo. 0.3. La velocidad constante. La tensión constante. Corriente 0.514. Potencia 109.7.
amperes, lógicamente, 39.48. 39.48. Las dos potencias tienen la misma tasa de incremento entre los dos valores que se están generando. Siguiente. Observen el factor de potencia. Empezamos con punto 15, ahora vamos con punto 35. Me voy a la simulación. De 0.3 a 0.4. Listo. Medidores, comparto. Fíjense, en el visualizador me dice 0.4 y aquí me dice 0.395. Lo tomamos con 0.4. Bien. La tensión permanece igual. Si está cayendo un poquito, es porque la fuente se está calentando. A medida que pasa el tiempo, la fuente se calienta, etcétera, etcétera. Es algo que les quería comentar. Esta simulación trabaja muy parecido a lo que es la realidad. Se acerca mucho a lo que son valores reales. Por eso podemos decir o asegurar que sí estamos desarrollando valores que sí son muy compatibles con la realidad. Bien, corriente. La velocidad permanece constante. Corriente 0.558. Potencias 120, uno en un wattmetro y en el otro 48.74. Siguiente. Nos vamos a 0.5. Vamos a la mitad prácticamente, ¿eh? No desesperen. Listo. Comparto medidores. La velocidad constante. La tensión, vamos a considerarla constante. Mis corrientes, 0.613 amperes. Las potencias, 132.3 en un wattmetro. Y en el otro, 59.10. Siguiente carga. A ver, vamos a ver. Es mucho todavía lo que falta. Listo. Tarda un poquito, perdón. Ahí está la velocidad constante, tensión igual.
Mi par es de 0.6, que es donde estamos. Mi corriente se fue a 0.667. 0.667 y mis potencias, una se va a 144.1, 144.1 y la otra se va a 68.45. 68.45. Muy bien. Siguiente. Ya nada más nos faltan 4 mediciones y comprobar el comportamiento. Listo. Siguiente. Fíjense, ahí están nuestras mediciones. ¿Sí las ven? Y observen cómo el factor de potencia cada vez se va incrementando, se va incrementando. ¿Por qué se va incrementando? Ah, pues porque empieza a consumir más corriente. Bien. Les comparto esta pestaña. De 0.6 nos vamos a ir a 0.7. Listo. Comparto los medidores. 0.7. La velocidad es constante. La tensión se cayó un poquito. Se compensa. Vamos a seguir con el mismo valor que iniciamos. La corriente se va a 0.72. 0.72. 0. Mis potencias 155.7 watts y la potencia de 76.88. Listo. Siguiente. Y ven, mi factor de potencia se va incrementando. Listo. Me voy a la simulación. Me voy a 0.8. A ver, dejen ver cómo está aquí. No. Listo. Les comparto los medidores. 0.8. Mi velocidad se mantiene constante. La tensión ya bajó 0.4 volts. No importa, vamos a considerarla constante. Mi corriente 0.785. 0.785. Mi potencia 169.5 en un wattmetro. Y en el segundo 86.18. Siguiente carga. Ya vamos a acabar. No se preocupen.
Es el valor al cual mejor me acerco. Bien. Mi corriente se va a 0.856. La velocidad y la tensión permanecen constantes. La potencia 2, 184.7. Y la potencia 1, 95.43. Siguiente. Por último, 0. Perdón, 1.0. Listo. A ver, vamos a ver cómo está ahí. Ahí está, perfecto. Última medición. La tensión y la velocidad permanecen constantes. Mi corriente es 0.924. Mi potencia en el wattmetro 2 es de 199.5 y la potencia en el wattmetro 1 es de 103.3 watts. Muy bien. Con esto seguimos trabajando, pero ahora lo que va a ser la famosa prueba o demostración o comprobación de lo que es cuando el motor está subexcitado, sobreexcitado y excitado. Bien. ¿Qué debemos hacer ahorita? Pues simplemente comparar. ¿Qué vamos a comparar? Valores. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Voy a pasar esto a mínimo, es decir, lo voy a prácticamente a apagar. Nos vamos al par inicial, 0, y apago la fuente. ¿Qué voy a hacer ahorita en este instante? Para que no se nos haga tan pesado, voy a instalar un ampérmetro, el otro ampérmetro, el rojito. Pues eso lo voy a hacer como extra, no bien integrado a la famosa práctica, porque quiero que vean cómo se comporta. ¿Sí? Bien. Ya detuve la máquina. Parar el motor, le doy botón derecho. Mando el multímetro rojo y lo posiciono hasta abajo. Fíjense lo que voy a hacer. En la línea donde no tengo absolutamente ningún medidor, que es la línea blanca esta, de aquí lo voy a mandar como ampérmetro. Ahí está. Voy a mover un poquito este para la derecha y este también. Listo. Voy a desconectar este medidor, este cable. Selecciono con botón izquierdo y ya lo puedo mover. Me posiciono sobre él, mantengo el clic y este lo mando al común. Su salida va a ir aquí. Me posiciono sobre A, le doy clic, aparece el borne y lo corro hasta donde esté el 2. Listo. Voy a encenderlo. ¿Sí? Lo que necesito que vean es el comparativo de las corrientes. Apago la excitatriz, bueno, el interruptor de la excitatriz hacia el rotor. Enciendo. Empieza a trabajar. Fíjense mi corriente. Fue muy alta y luego se reduce. Recuerden, ¿por qué es muy alta? Porque no hay fuerza contra la electromotriz. Esos son datos que más adelante vamos a ver por qué son tan altas las corrientes o tan bajas. Ya está trabajando. Cierro el interruptor. Y vean qué pasó. Observen, fíjense, voy a desconectar otra vez el interruptor. Que no es correcto. Ya saben por qué. Fíjense el valor de la corriente. 1.57. Esa la podríamos hasta agregar
¿En dónde? En la práctica. ¿Para qué? Para que viéramos ahorita, por ejemplo, qué velocidad tengo. Voy a posicionar un poquito para acá porque tal parece que la sombra de esta cosa no activa los medidores. Miren la velocidad, 1749. ¿Qué corriente de línea tengo? 1.57. Lo voy a anotar en el pizarrón, es un dato nada más anexo, o sea, no tiene que ver ya con la famosa práctica. Uh-huh. Pero necesito que vean algo que es muy importante. Cuando yo tengo el puro motor sin excitación, tengo 1.575 amperes. En la línea, es decir, por cada una de las fases está corriendo esta corriente. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando yo cierro el interruptor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el motor? Cuando lo excito, empieza a trabajar como capacitor. Entonces, ¿qué le hace a la corriente? La baja. Por eso es que mi corriente al principio es tan baja. Es de punto 404, aquí es punto 403. Si se remontan a la tabla, van a ver que dice un valor de 0.404. ¿Qué es lo que hace entonces la corriente de excitación? Hace que el motor trabaje más descansadamente. Es decir, la fuente de corriente continua le está metiendo energía a la línea. Por eso es que se baja la corriente. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos permite a nosotros comprender ciertos funcionamientos. Ahora observen. Aquí está subexcitada y observen quién es más grande. Esta corriente es más grande que esta. Pero ahora fíjense, cuando yo le meto par, voy a cambiar el medidor de par y me voy a una medición, vamos a llamarlo así, con nuestros datos que tenemos ahí enfrente en nuestra tablita, vamos a 0.5. Observen cómo mi corriente subió. ¿Qué corriente? La del famoso amperímetro de línea. Recuerden, el amperímetro es de alterna. Listo. Vean las corrientes. Cuando yo tengo carga se dice que es cuando tengo, pues ya mi operación, ya es cuando debe estar operando, trabajando. Ya tengo una carga de 0.50. Fíjense, mi corriente es de 0.609. Fíjense, mi corriente. En este momento es cuando yo puedo hacer las sobreexcitación, subexcitación y excitación. ¿Qué pasa cuando esta corriente es menor que esta? Ahorita observen en el pizarrón, si es que lo pueden ver, si no, no pasa nada. Escuchen nada más, síganlo. La corriente de línea es mayor que la corriente de excitación. ¿Qué tipo de carga es? Pues debe ser carga inductiva, es decir, L. Vamos a checarlo. ¿Quién me lo dice? Pues el factor de potencia. ¿Cuál factor de potencia? Les comparto los medidores. Aquí tengo donde está la manita, está girando el 0.40 y tantos. ¿Ya lo vieron? Ese es mi factor de potencia. Es 0.44. Por lo tanto, si es 0.44, ¿cómo saco el coseno? Perdón, el ángulo. El ángulo de desfasamiento es igual al coseno a la menos 1 de este valor, de 0.44. ¿Cuál es? Pues si tenemos calculadora, pues hagámoslo. Coseno, inversa coseno de 0.44.
63.89 grados. 63.89 grados. La carga inductiva por excelencia, ¿cuántos grados de desfasamiento me da? 90. Por lo tanto, ¿quién prevalece? Carga inductiva. Vamos al otro caso, cuando las corrientes se igualan. Supuestamente debe ser resistivo, ¿no? Vamos a ver. Puede ser que se igualen, puede ser que no. Me posiciono sobre el simulador. Comparto pantalla. ¿Qué debo de hacer entonces? Debo de sobreexcitar esta chiva. Ahorita está subexcitado. Esta es menor que esta, o al revés, este es mayor que este, es lo mismo. Le meto corriente de excitación hasta que ambas se igualen. Pero fíjense qué pasa que entre una y otra, una sube y la otra disminuye, porque es un efecto capacitivo el que le estoy metiendo aquí al motor. Ahí están mis corrientes. Déjenme subir. Casi no se van a igualar. Va a ser difícil que tengamos valores semejantes. Ahí está. Ahí está, prácticamente es casi lo mismo. Dependiendo también del motor, esto se cumple. Pero ¿qué estoy haciéndole? Estoy haciendo un efecto capacitivo. Por eso estoy corrigiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense, ¿cuál es mi factor de potencia? Fíjense, o sea, no he cambiado la carga, muchachos. La carga sigue constante, 0.50 de par. Pero ahora, ¿cuál es mi factor de potencia? 0.6. Por lo tanto, si este es mi factor de potencia 0.6 o 0.60, como quieran, ¿cuál va a ser el ángulo de desfasamiento? Coseno a la menos 1. El nuevo coseno a la menos 1 de 0.6, pues lo calculamos. Esto es igual a ¿cuánto? Coseno a la menos 1 de 0.6, ¿cuánto me da? 53.10 grados. Es decir, que en este ejemplo, espero que lo alcancen a ver, tengo 63 grados. En este segundo ejemplo, tengo 53 grados. ¿Qué hice? Corregí el factor de potencia. Y puede hacer que este todavía llegue por acá. ¿Cómo? Observen. Voy a dejar de compartir, perdón, ya les comparto la aplicación. Y observen, le voy a dar toda la corriente de excitación hasta llegar al tope. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Está sobreexcitado. O sea, sobreexcitado es cuando está muy elevado su corriente de excitación con respecto a la corriente de línea. Vámonos a los medidores otra vez. Observen. ¿A cuánto se fue? 0.999. Coseno, ahorita la corriente de línea es menor que la corriente de excitación. Por lo tanto, tiende a ser una carga capacitiva. Pero en este caso, ¿cuánto es mi factor? 0.99. El ángulo de desfasamiento es coseno a la menos 1 de 0.999. Según lo que ustedes están viendo ahí en su pantallita, que ahorita se las voy a compartir. Observen. ¿Sí la ven? El medidor de factor de potencia es este. Calculemos el ángulo. Coseno a la menos 1 de 0.999. Todos sus decimales. ¿Cuánto es? 2.56 grados. ¿Eso qué significa? Que le estoy, al momento que excito, le estoy metiendo al sistema o al circuito o al motor un efecto capacitivo. ¿Se percataron cuáles fueron mis transiciones entre grados y grados? Primero teníamos una carga puramente inductiva. Después se empieza a corregir. Y de repente llegamos hasta un desfasamiento de 2.56 grados, que recuerden la norma que nos exige
que debe de estar máximo de 0.9. 0.9 equivale como a 25.60 y tantos grados. O sea, sé que estamos dentro de la norma. Se percatan para qué me sirve este tipo de motor. Cuando lo sobreexcito, ¿qué estoy generando? Un motor con un factor de casi 1. De hecho, los ingenieros muy quisquillosos nos dirían que ese 0.999 mejor se cierra a 1. Y si tengo coseno de 1, ¿cuánto es? 0 grados, no tengo desfasamiento. ¿Sí me explicó? ¿Pero por qué? Porque le fui metiendo un efecto capacitivo a quién? Al motor. ¿A través de quién? Una sobreexcitación. Primer caso se llama subexcitación. Ahorita se los pongo para que lo tengan. Primer caso se llama subexcitación. Aquí se los pongo abajo. Subexcitación. Aquí en este, excitación. Y aquí abajo, sobreexcitación. Pero ojo, si ustedes se percatan, la carga y la velocidad permanecen iguales, no cambian. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Los efectos de adelanto atraso de la corriente con respecto a la tensión. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Quieren capturar pantalla? Adelante, capturen pantalla de esto. Lo cierro. Bien, le doy a la otra. Ya cierro esta ventana. Les comparto esta, la de los dos medidores. Aquí estamos con sobreexcitación. Podemos variar este rióstato para que se igualen ambas corrientes. Excitación y lo mando hasta menos de subexcitación. Con la misma carga y observen la velocidad. Permanece constante. No cambió para nada ningún efecto mecánico. ¿Qué es lo que cambia? Los efectos eléctricos en la línea. ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué curva van a hacer? Par contra velocidad. Par va en el eje de las X, velocidad va en el eje de las Y. Pero aquí se van a percatar de algo, que va a ser una constante, porque una de las dos es constante. Entonces, por lo tanto, va a ser una línea recta paralela a quién? Al eje horizontal o bien al eje vertical. Depende de quién sea la constante. ¿Se me explicó? Eso es lo que ustedes van a determinar. Ahora, si quieren realmente aprender, pueden hacer las del motor jaula de ardilla y las comparan, porque es exactamente la misma carga, pero tiene diferente velocidad. Los pueden comparar, entonces ustedes me pueden decir, es que tengo este motor, ¿cuál me conviene? La velocidad constante, perfecto, compro un síncrono. Es que es muy caro, compras un asíncrono, pero dentro de los asíncronos hay de dos tipos. Para eso me sirven las curvas, para tomar decisiones sobre qué adquirir, cómo darle mantenimiento, cada cuándo tengo que darle mantenimiento. Para eso me sirven esas curvas. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna, seguros? Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Si necesitan ahorita que les compartan, no pasa nada, ahorita lo volvemos, ¿ah? Bien, 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 bien. Permítanme tantito. Listo. Monofásico. Ya para dejar todo lo monofásico y empezar a concentrarnos, monofásico, trifásico y concentrarnos con lo que es motor de corriente continua. ¿Estamos? Tenemos chance, tenemos todavía tiempo, mucho tiempo.
porque el motor de corriente continua es un poquito más simple. No tenemos que ver que el deslizamiento y tanta estupidez que estamos viendo, ¿sale? Porque es un montón de cosas esto. Y no digo que sean conceptos malos, no, son muy buenos, pero por los tiempos, pues no nos da para más. ¿Sale, chavos? Entonces nos vemos el día jueves. Descansen, coman rico. Si salen, abríguense, va a llover y muy fuerte. Cuídense. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Cuídese. profe.